en el Antiguo Testamento, en el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y dice su palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Voy a volverlo a leer. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos y vamos a comenzar a disertar con la ayuda del Señor. Ya se oró por la palabra y creemos que Dios en su misericordia escuchó. Amén. Bueno, esta promesa hermosa tiene un marco y vamos a comenzar a entender el contexto en el que esa promesa llega. En Deuteronomio 7, en el versículo 6, comienza diciendo la Biblia: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta promesa comienza diciendo que el Señor nos ha escogido para ser un pueblo diferente, separado del mundo, un pueblo distinto. Esto lo podemos leer también en 1 de Pedro 2:9, cuando dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aquí nos está diciendo que no fuimos nosotros los que le buscamos a Él, que no fuimos nosotros los que fuimos por Él, sino que Él vino a nuestro encuentro. Como le fue necesario pasar por Samaria para encontrarse con la samaritana, como fue el encuentro de la mujer adúltera, que en el peor de sus días, cuando la iban a matar, se encontró con Cristo, como aquel ladrón crucificado, que no se esperaba que la salvación lo alcanzara en el último de sus días, porque ese día ese hombre murió, pero ese día también fue salvo. El Señor fue por ellos, y de la misma manera Él nos ha escogido a nosotros. No que nosotros le amamos primero, sino que Él nos amó primero y nos escogió. A Él sea la gloria. Nosotros por naturaleza, la Biblia enseña que eran hijos de ira, enemigos de Dios. Que nosotros, no todos pueden ser llamados hijos de Dios. La Biblia enseña que para recibir ese título tú tienes que creer en su nombre. Para que aquellos a los que creen en su nombre les dio la autoridad, la potestad de ser constituidos, de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando uno no hace eso, cuando no teníamos al Señor, estábamos sin luz y sin salvación en el mundo, y la Biblia nos describe entonces como hijos de ira, como hijos de desobediencia. Amén. Vamos a leer en el capítulo 16 del libro de Ezequiel los versículos del 4 al 6. Y vamos a ver una descripción muy gráfica de cómo era nuestra situación antes de que Jesucristo nos alcanzara, antes de que Él llegara a nuestras vidas, porque Él fue el que vino a buscar. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Y comienza la Biblia y dice así. Ezequiel 16, 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sangre, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Con esta ilustración la Biblia nos está diciendo cómo era nuestra vida sin Él. Éramos como un bebé recién nacido, un bebé que estaba abandonado, que no había sido atendido. La descripción es que aún estaba envuelto en sangre, en placenta, y estaba a la vera del camino.
había sido desechado para que muriera. Porque nuestro camino nos llevaba hacia la senda ancha y hacia la puerta ancha que lleva a la perdición. Porque nuestro pensamiento de continuo es solamente el mal. Porque nosotros éramos dirigidos por la carne y la carne no se sujeta a la ley de Dios porque no puede. Y los que andan según la carne no pueden heredar el reino de Dios. Y esa era nuestra condición. Nosotros estábamos lejos de Él. Esa descripción de que el bebé estaba envuelto en sangre hablaba de algo que era aborrecible, de algo que era despreciable, porque Dios, nuestro Dios, es santo y en Él no hay nada que no sea así. Y por eso nuestro pecado, dice la Biblia en Isaías, que hace división entre Dios y su pueblo. No es que Dios no haya engrosado sus oídos para no oír o se haya vuelto ciego, sino que el pecado hace una división entre Dios y el pueblo. Y así, en esta imagen tan gráfica que se está describiendo, de un niño que no fue socorrido, de un niño por el que nadie tuvo misericordia, así como el samaritano, como aquel hombre que iba de Jericó a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, perdón, y fue alcanzado por los ladrones. Dice que estaba herido de muerte y pasó a su lado un levita que no le atendió, que no socorrió. Pasó un sacerdote que no pudo hacer nada por él, que no tuvo misericordia, no tuvo compasión. Así nosotros sin el Señor estábamos lejos de la compasión, lejos de la misericordia y no habíamos conocido el verdadero amor. Dice que ni siquiera había sido envuelto en pañales, ni siquiera envuelto en fajas. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Yo pasé junto a ti y te dije, vive. Y esto es algo maravilloso porque el Señor fue quien fue a rescatarnos. El Señor fue el que nos dio valor. Nosotros éramos vil y despreciados de este mundo, desechados y alejados de Él. Pero Él en su misericordia amó nuestra miseria. Y la mano traspasada por el clavo romano, la mano que está en el cielo, que tiene la herida que los romanos hicieron, esa misma mano se metió en el barro cenagoso para buscarnos, para rescatarnos, para arrancarnos de nuestra vana manera de vivir y poder entonces ser sus hijos. Aleluya. Él se compadeció. Él fue el que se acercó. Yo no lo busqué a Dios. Yo cuando era un muchacho no buscaba al Señor. El Señor me buscó a mí. No sé cómo fue en tu caso, pero Dios ha sido siempre el que se acerca, el que te ha dado oportunidades, el que te ha dado esperanza, el que guardó tu vida, el que buscó la manera de irte acercando para que pudieras conocerle, porque Él fue el que nos dio vida cuando no había esperanza, Él fue el que nos dio valor cuando no había valor, Él fue el que miró en nosotros lo que nadie más veía. A su nombre sea la gloria, a su nombre la alabanza. Es como una vez encontramos una ilustración en un libro que hablaba de un violín que estaba completamente feo, horrible, abandonado, desechado a un lado, pero hubo un artesano que lo tomó y comenzó a limpiar al violín y comenzó a pulirlo y a cambiar sus cuerdas y a ponerlo hermoso y a tocarlo con maestría. Y entonces aquel violín que era desechado comenzó a ser deseado por las personas. Se acercaron a ver porque había un maestro artesano que le había dado valor y que ahora lo estaba tocando, y a partir de esa música había valor en ese violín. La Biblia dice en Deuteronomio 7:7, donde comenzamos a leer, y nos dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí te está diciendo que ha sido un amor unidireccional, ha sido un amor incondicional, ha sido un amor en el que yo no me lo merezco.
Yo no me lo gané. Mire, justicia es cuando uno recibe lo que merece. Misericordia es cuando tú no recibes lo que te has ganado. Pero gracia es cuando tú recibes lo que no te mereces. Cuando tú eres abrazado por su misericordia. Cuando tú recibes más de aquello que buscabas. Y la Biblia dice que no hiciste mérito para que su gracia estuviera sobre ti. Que no hiciste mérito para que su misericordia te alcanzara, porque aún todas nuestras justicias delante de Él son como trapo de inmundicia, porque no hay nada que el hombre pueda hacer para compensarle a Dios el pecado tan grande de rechazar a su Hijo, el pecado de vivir lejos de Dios. Nada podíamos hacer para compensarlo. Él se acercó, y no por nuestro propio mérito, porque la Biblia dice también en 1 Corintios 26, mirad vuestra vocación. No sois los más poderosos, dice el pasaje. No sois los más sabios, no sois los más fuertes, sino que a lo vil y despreciable de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice, a lo que no es, para avergonzar a lo que es. A su nombre sea la gloria. Él fue el que se acercó. En Deuteronomio 7:8 sigo leyendo y dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Con mano poderosa nos quitó del dominio del príncipe de la potestad del aire. Con mano poderosa rompió las cadenas de esclavitud que te llevaban hacia el pecado. Con mano poderosa te ha sostenido hasta este día, porque ha sido su gracia la que te ha sostenido. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, yo no me lo merecí. Yo no era merecedor de su amor. Él en su misericordia quiso amarme. Él en su misericordia quiso amarte. Y fue a buscarte y extendió su mano y su misericordia sobre ti para rescatarte del lodo cenagoso. Pero no se comienza el cristiano cuando llega la prueba, cuando llega la adversidad y le dice a Dios, Dios, tú te olvidaste de mí. Y le dice a Dios, Dios, tú no estás consciente de lo que yo estoy viviendo. Y le dice a Dios, Dios, es que tú me has dejado. Vamos a pensar, ¿ha cambiado Dios de repente su propósito contigo? ¿Es acaso Dios voluble como el ser humano para que de repente pasemos de ser objeto de su misericordia a experimentar su desprecio o su indiferencia? Es Dios loco. Tiene sentido que quien te amó sin merecértelo y entregó a su Hijo por amor de ti, de pronto decida abandonarte. De pronto decida dejarte en medio de la prueba solo. Nunca te ganaste su amor. Nunca fue por lo que hiciste. Nunca fue por lo que obedeciste. Nunca fue porque eras bueno. Fue porque en su misericordia Él te amó. En su misericordia Él te abrazó. Y eso sigue siendo así. Porque Él no cambia. Él no es hombre para mentir. Él no cambia. Por tanto, ese Dios que sin merecértelo te fue a buscar, que sin merecértelo te abrazó con tu misericordia, no ha de repente decidido ser indiferente ante ti, ante tu situación. No ha de repente cambiado su manera de ser para abandonarte. Y entonces llegamos al pasaje que leímos al principio. Conoce pues. Esto quiere decir, entiende, asimila, interioriza las siguientes verdades espirituales que Dios quiere que tengas claras. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Y esto qué significa? Significa primero que tú no estás creyendo en un cuento, que tú no estás creyendo una
jaula, que tú no estás poniendo tu fe en una cosa que no existe, sino en un ser que es real. Jehová tu Dios, es real, es una persona sobrenatural. Él tiene el poder y Jehová tu Dios sigue estando en control. Esto quiere decir que tus oraciones no son en vano. Vamos a leer lo que dice el Salmo 56 en el versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cuando Elías retó a los profetas de Baal, Elías se burlaba y le puso un gran reto a Baal. El Dios que respondiese con fuego, ese sería el Dios que ellos servirían. Y entonces ellos, los profetas de Baal y de Acera, cantaban, gritaban, bailaban. Dice que llegó un momento en que se hacían heridas con armas cortopunzantes, se tasajeaban la piel. Pero Baal no respondía. Y entonces Elías decía, ¿será que Baal está de camino? ¿Será que Baal está ocupado? Y se burlaba, porque la fe de ellos estaba en el aire. La fe de ellos estaba en un Dios que no era real. Y si pensamos que le clamaban al diablo, la Biblia dice en el libro de Isaías que él mató a su propio pueblo, que a sus presos nunca dio la cárcel, que era indiferente y malvado. Pero el Dios tuyo, dice la Biblia, que toma sus lágrimas y las pone en una redoma y escribe en un libro lo que tú le estás pidiendo, porque tu oración no cae en un saco roto, tu oración no va a un Dios de madera o de piedra, tu oración va a un Dios que entregó a su Hijo, tu oración va a un Dios que registra tus palabras. Su nombre sea la gloria. Nuestro Dios es fiel y no solamente nos atiende, tiene misericordia. Juan 11:35 nos cuenta cómo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, viendo la situación y lo que allí pasaba. La Biblia dice que se conmovió y lloró, sabiendo él que tenía el poder para levantar a Lázaro. Antes de llegar allá, él le dijo, Lázaro duerme, yo voy a ir a levantarme. Ya él sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús oye, Jesús escucha. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Marta conocida por atender las mesas, por estar afanada. María, la que lloraba a los pies del Señor, la que enjugó sus pies con lágrimas. Pero ese día en que Lázaro había muerto, fue Marta la que salió a su encuentro, al encuentro de Jesús. María, la que había estado a sus pies, ese día no se levantó, estaba conmocionado. Si tú hubieses llegado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús fue a buscar. Jesús llegó hasta allá. Y entonces Jesús le hace una pregunta que a mí me retumbó cuando leí eso. Jesús le dice a María, dime dónde lo pusieron. ¿Ven? Y esto es algo interesante. Estudié y encontré que las tumbas estaban al final del pueblo, que había que atravesar Betania entera para llegar a la tumba. Cuando tú lees el pasaje enseña que Jesús fue con María y ella lo fue llevando a la tumba y la multitud se iba separando de ellos, y entonces hubo un trayecto largo en que ella le pudo contar
Jesús le preguntó para provocarla, para que ella se desahogara, para que ella le contara, ¿dónde lo pusiste? No lo sabía el autor de la vida, el que lo sabe todo. No está la palabra en nuestra boca y Él la conoce toda, pero Él no es desesperado como los hombres que te callan, que te dicen, mira, yo ya sé lo que me vas a decir. Él ya sabe lo que le voy a decir, pero con todo eso, oye, escucha. Ella pudo hablar con Él. Cuando llegaron a la tumba, ya no era la misma. Cuando llegaron a la tumba, tenía fe para mover esa roca. Tenía fe porque algo había pasado al hablar con Jesús. Nuestro Dios nos oye y nuestro Dios tiene poder. Amén. El nombre que escogieron para la congregación en la pradera es Elí, que es lo que sale en ese pasaje de Deuteronomio. Elí quiere decir mi Dios. Elí, Elí, lama sabactani, dice Lucas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí quiere decir Dios. Y Él quiere decir Dios también. Elí es mi Dios y Él es Dios. Elí quiere decir mi Dios es Dios. Y esto es algo que a nosotros se nos olvida. Mi Dios es Dios. Mi Dios no está pintado en la pared. Mi Dios tiene poder. Mi Dios puedo clamarle y Él me responderá. Él me escucha. Mi Dios tiene poder. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar. Para Él nada es imposible. Vaya conmigo a Romanos 4:21. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Romanos 4:21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Resáltelo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En medio de la tribulación y de la angustia, el barco de la vida es agitado por las tormentas. Y cuando hay una tormenta, muchas veces lo que hacen es que sueltan un ancla para que el barco no quede a la deriva. El ancla es un objeto de metal que parece un gancho, que pesa toneladas y está amarrado a una cuerda o una cadena. Y cuando el ancla llega al fondo, el barco no queda a la deriva. Puede que las olas lo agiten, pero está cerrado. El ancla del cristiano son las promesas que Dios te ha dado. El ancla del cristiano son las palabras que en la Biblia están, en las que puedes apoyarte en medio de la adversidad. Y la fe es la cadena que te amarra ese ancla. A su nombre sea la gloria. Por ejemplo, cuando hay escasez, cuando la nevera está vacía, cuando no hay empleo, tú puedes ir y encontrarte. Su palabra dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que me pide pan. Cuando mi mamá estaba enfermo, una vez yo era un pelado como de 20 años o menos, y yo molesto estaba, porque necesitábamos comprar una medicina que costaba 5,000 pesos, no lo tenía. Y ese día yo caminaba y en medio de la calle me paré y me molesté y le dije a Dios: Dios, tú no me respondes, ¿qué es lo que está pasando? Y así hacía, parecía loco, y así hacía. Vea, y yo seguí zapateando. Debajo del zapato estaba el billete de 5,000 pesos que yo necesitaba para comprar el remedio de mi mamá. Nuestro Dios es fiel. Nosotros no le clamamos a Baal. Nosotros no clamamos a Dios. Clamamos a Jehová, que tiene poder. ¿Sabes? Jehová tu Dios, dice la Biblia. Jehová conoce pues
Jehová es Dios. Y dice luego, Dios fiel. ¿Qué quiere decir que es fiel? Quiere decir que es confiable. Quiere decir, en Números 23:14, que no te puede mentir. La Biblia dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho no lo hará. Él es fiel, puedes confiar que no te está mintiendo, no te va a abandonar, no te va a traicionar. Segunda de Timoteo 2:13 dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No le podemos adjudicar a Dios los comportamientos que nosotros tenemos. Es que si yo lo decepciono, Él se irá. No, así actúas tú. Él tiene misericordia. No podemos abusar de ella, pero Él es fiel. Él es leal. Él es digno de confianza. Jeremías 17:7 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su fuerza en el brazo humano, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El que confía en Jehová no será defraudado, porque ese Dios es fiel. Un Dios que no olvida. En Isaías 49:14 dice, pero Sion dijo, Jehová se olvidó de mí. Ya no tiene cuidado de lo que le está pasando. Y el pasaje responde y dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de tener misericordia del hijo de su vientre, del hijo de sus entrañas. Aunque ella olvide, yo no me olvidaré de ti. Eso es fidelidad. Mira, te está diciendo que Él no se va a olvidar de ti. El pasaje de Isaías dice, sobre las palmas de las manos te tengo esculpido. La Biblia está diciendo que Dios parece que se hubiese hecho un tatuaje con tu nombre. No se van a olvidar de ti. No falta a sus palabras. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No falta a sus palabras. Y sobre todo, no renuncia a sus propósitos. Vamos a buscarlo. En Génesis 28:15. ¿Cuántos le dan a Él la gloria? ¿Cuántos le dan la alabanza? Génesis 28:15. Santo de Dios, aquí la Biblia dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Él no renuncia a su propósito contigo. Él no te dejará hasta que haya hecho lo que te ha dicho. Él es fiel. Lo podemos encontrar en el Salmo 138 también. Son promesas que vale la pena resaltar. Salmo 138 dice en el verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él cumplirá su propósito. Dice la Biblia, Jehová es Dios fiel, que guarda el pacto, que aquello que te ha dicho lo va a cumplir, que sus palabras siguen siendo tan poderosas como cuando fueron pronunciadas. Mira, hay palabras en la Biblia que tienen más de 4.000 años de antigüedad. Hay palabras que tienen 2.000 años de antigüedad, pero siguen teniendo el mismo poder, porque el Dios que las dijo sigue estando vivo y en control. Y por eso tú puedes creer en lo que ahí está escrito, que fue escrito para inspirarte, para instruirte en justicia y para que sepas a quién le has creído. Sus promesas, hay alguien en la puerta, siguen siendo vigentes. Gloria a Dios, hermanos. Que guarda la misericordia. Mire, vaya conmigo ahora al Salmo 56. Y aquí va a encontrar algo tremendo. Verso 8.
mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Esto sé, o sea, tengo la plena certeza, estoy seguro que Dios está por mí, que está a mi favor, que está de mi parte, que está a mi lado, que cuento con su apoyo. Esto es algo que el pueblo de Dios olvida en medio de las circunstancias adversas. ¿Usted ha leído? Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario es diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Lo ha leído? ¿Usted ha visto National Geographic? ¿Ha visto alguna vez cuando un león se le abalanza a una gacela? No ruge. Donde él ruja no queda ninguna gacela. Salen todas corriendo. Los leones son de emboscada. Ellos se acercan sigilosamente entre el pasto. Y cuando ya están cerca del animal, salen al tiempo los leones, las leonas, a corretear al animal. No ruge, sino después de que ya han capturado a la presa. Pero el adversario dice como león rugiente. ¿Por qué? Porque él siempre actúa de esa manera. Él dice, voy a tomar tu cuerpo y lo voy a entregar a los perros. Eso le dijo Goliat a David. Pudo hacerlo. Lo logró. ¿Quién eres tú que eres como un muchachito que ha venido a enfrentarme con piedras y palos? Vociferaba el Rabsacés. Para meter miedo. Amén. El Rabsacés, que era un general que había mandado a conquistar Jerusalén desde abajo con grandes voces, le hablaba al pueblo en el idioma hebreo, no en el idioma de él, sino en el idioma del pueblo. Y le decía, ¿quién es Ezequías, para que los libre de mi mano? Si no pudieron los dioses de hasta, y dijo varias ciudades, ¿por qué Jehová los librará? Pero ese día no cayó la ciudad. El enemigo ruge. Y eso es algo que usted debe entender y debe tenerlo claro. Muchas veces la adversidad llega a tu vida y ruge. Pero tú tienes que saber que Jehová está por ti. Bueno, yo he tenido dos rugidos así que me han hecho temblar. Una vez que estuve con mi mamá, estuvimos los dos hospitalizados, a ella le sacaron la vesícula y a mí el apéndice. El médico dijo, vea usted del apéndice, vayan a hacerle la biopsia, le dio eso maluco. Díganle del apéndice, viene con un cáncer. Ruge. A mi mamá el día de la cirugía, el anestesiólogo dijo, yo no la opero porque esa señora de 80 años se va a morir. Y cuando terminó la cirugía, el cirujano que la operó dijo, esa señora se muere esta noche. Yo toqué que tiene las vías biliares destrozadas, podridas. Se muere. El enemigo ruge. Pero la última palabra la tienes. Tiene ya 85 años, hace 5 años pasó eso. Porque no es lo que el enemigo diga, lo que las circunstancias digan, lo que la adversidad pronuncie, es lo que el Señor nuestro Dios afirme. Y tú tienes que tener claro que Él está a tu favor, que Él está de tu parte, que Él está de tu lado, que cuentas con su apoyo. Por eso, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque lo que Dios permite en tu vida, lo está dirigiendo con amor, con misericordia, con gracia. No tiene razones egoístas, no tiene una agenda oculta, no quiere hacerte daño. Lo que permite en tu vida, lo permite porque te ama. La Biblia dice que Dios es amor. Es decir, eso lo describe, eso lo define. No lo hace como nosotros hacemos las cosas. Es que Dios se está desquitando conmigo.
Es que Dios me tiene la mala, es que Dios está bravo. Muchas veces hay situaciones adversas que nos hemos buscado, pero el Señor nunca nos paga conforme a nuestras obras. Siempre ha tenido misericordia. Y ese pasaje de Deuteronomio que estamos leyendo que dice: Jehová mi Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Dice que visita las generaciones. Mira, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y lo vamos a comprobar. Vaya conmigo a Primera de Reyes 11:34, porque la Biblia es para leerla. Primera de Reyes 11:34. Dice: pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, el cual yo elegí. David me eligió a Dios, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Dios tiene misericordia de nuestros hijos. Por eso aún Dios está trabajando con ellos para lograr ese arrepentimiento. Dios es bueno. Y allí Dios le muestra la misericordia a Salomón por amor a David, honrando lo que dice Deuteronomio, que tendría misericordia de las generaciones. Pero si usted va a Segunda de Reyes 19, verso 34, han pasado 8 generaciones y 12 reyes después. Y en Segunda de Reyes 19:34 dice la Biblia: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Tremendo. Habían pasado ya 13 reyes desde David, y el Señor aún guardaba su misericordia. Yo lo que quiero que tú entiendas, que tengas claro, es que el Dios al que tú clamas tiene el poder, pero también tiene la voluntad de ayudarte. Porque muchas veces nosotros podemos pensar: bueno, es que Dios es soberano y puede responderme que no. Pero la mayoría de las veces el Señor va a ser favorable a ese pueblo por el que entregó a su Hijo. Va a ser propicio, va a ser gentil y misericordioso a ese pueblo al que Él fue a buscar, a ese pueblo que le costó sangre. La mayoría de las veces va a decir, como le respondió al leproso: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Él le dijo: sí quiero. Porque el Dios al que tú clamas no solo tiene el poder, tiene la voluntad de ayudarte, tiene la voluntad de serte favorable, tiene la voluntad de extender su mano sobre ti. Recientemente, en este año, a Jacqueline, mi hija segunda, le salió una masa sobre la tiroides. Tiene una masa ahí, un tumor. Y eso nos llenó de mucho miedo, nos angustió. Los médicos comenzaron a hacer todo tipo de exámenes para ver si era un cáncer. Ella es una niña de 16 años. Y yo le clamaba a Dios y le decía: Señor, vamos a negociar. ¿Sabes que cualquier cosa mejor llévame a mí? Bueno, a mí también se me complicó la vida. Comenzó el corazón a comportarse de manera extraña. Me pusieron unos aparatos, un montón de cables. Pasé todo un día con ese poco de cables encima. Y estaba preocupado. Pero no sé qué Dios estaba pensando. Imagínate: Señor, ¿sabe qué? No mates a mi hija, mátame a mí.
ese no es el Dios al que yo le sirvo. Él no aceptó ese negocio. Él ha tenido misericordia de mí y de ella. Los exámenes míos han salido muy bien. Y los de ella también. Está esperando una cirugía de dinero. Pero a veces nosotros desfiguramos la imagen de Dios. Y le atribuimos comportamientos y actitudes que son de nosotros, no de Él. Como si Él no fuese lo suficientemente bueno. Aunque su entendimiento no hay quien lo alcance, lo que sabemos ha sido revelado por Él en la Escritura. Y con base en la Escritura podemos creer que gracias al sacrificio de la cruz, Dios es mayormente propicio y favorable a tus peticiones. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre la puerta. Porque nuestro Dios es mayormente favorable a nuestras peticiones. Vamos a ir ahora a Isaías para terminar. Libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 51. Dice Isaías 51, 12. ¿Llegaste ahí? Dice, yo soy vuestro consolador. En el libro de Juan dice, yo no os dejaré huérfanos, yo les enviaré otro consolador, algo paracleto que quiero. Él los guiará a toda verdad. La Biblia habla del consolador y dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él te ha dado un consolador. Volvamos a caminar juntos. Paracleto, literalmente, quiere decir uno puesto al lado de otro para sostenerlo. El paracleto te lleva cuando está herido el otro. Y eso es lo que él está diciendo. Yo soy quien te sostiene. Yo soy quien te lleva. Dice la Biblia, no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré por la diestra de su justicia. Dice, yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Este pasaje nos está diciendo, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para llamarle a Dios débil? Para llamarle a Dios indolente, para llamarle a Dios palabras que son como un viento recio. Porque cuando nuestro corazón se llena de temor y de miedo, cuando nuestro corazón se deja arropar por las circunstancias y olvidas quién es el Dios que está, tú le estamos diciendo, tú no puedes, tú no tienes el poder, a ti no te importo. Y la Biblia hoy nos está diciendo, ¿quién eres tú para que me llames débil, para que me llames mentiroso, para que me digas indolente? El Dios al que clamamos es un Dios real que tiene cuidado de nosotros. Y dice, todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía a destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? Eso se puede interpretar de esta manera.
Te llenaste de miedo por lo que aún no ha sido. Te llenaste de ansiedad por lo que no ha pasado. Y tal vez no pase. Porque Dios está allí. Y cuando uno le dice una cosa como esa, por ejemplo, yo me asusté con el esposo ese. Y me asusté cuando me pusieron el aparatito. Y todavía no había dado el resultado. Y yo ya estaba asustado. Y yo clamándole a Dios, pero todavía no te habían dicho nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que es ansiedad. Ansiedad es temor por lo que ha de venir. Que es como mirar una nube negra que viene para encima, pero no estás viendo que hoy hay luz. No estás viendo que el sol de justicia está sobre ti. No estás viendo que Él te está guardando. Como el que se queda en el horno de fuego. Vea, en el horno de fuego había 3 jóvenes hebreos. 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego por el Dios del cielo, que con ellos estaba. Ni un solo cabello. ¿Usted se imagina cómo estar en un horno de fuego? En un horno de fuego hace calor. Y no se ve bien. Hay mucho humo. Y uno entonces no ve al que está afuera. Pero el que estaba fuera del horno, Nabucodonosor decía, pero yo metí 3 y yo veo 4. Y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. Porque el que está afuera está viendo que está allí en el horno vivo. El horno lo calentaron 7 veces y los que lo iban a arrojar se chicharraron, se murieron. Ni siquiera estaban adentro. Cuando se abrió la puerta del horno, el fogonazo los mató. Y estos 3 estaban adentro vivos. Y hay veces que uno le dice a Dios, Dios mío, tú me has dejado. Dios mío, tú no tienes cuidado de mí. Mira, Señor, este hombre que me tocó. Mira, Señor, esta enfermedad. Mira, Señor, este problema. Y no te das cuenta que si te quejas, estás vivo. Que si te quejas, es porque Dios te está sosteniendo. Que si te quejas, es porque el fuego no te ha destruido. Que si te quejas, es porque Él te ha estado sosteniendo. Esos muchachos no se daban cuenta que la ropa no ardía. Esos muchachos no se daban cuenta que la piel no se había envejecido. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que del horno salieron 3, no 4. El 4, el que era semejante al Hijo de los dioses, se quedó esperándote a ti. Porque cuando te tocar un horno, cuando a mí me tocara un horno, ya Él iba a estar allí esperándome, porque Él nos es propicio, porque el que te amó y entregó a su Hijo no se ha vuelto loco y de repente dejas de ser importante para Él. Y sigue diciendo el pasaje: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Saben por qué el Señor pudo calmar las tempestades? Porque también dice que Él agita el mar, que hace rugir sus olas. El mismo Dios que causa la herida, la sana. El mismo Dios que permite la tormenta, trae luego la bonanza. El mismo Dios que permite la cárcel, también trae la libertad. Y sin importar donde estemos, a Él lo vemos. Clamó Pedro en la cárcel de Mazalet, rodeado por 4 guardias de 4 soldados. Tenían 16 personas cuidando a Pedro. Y había uno que estaba amarrado a él, de tal manera que se vio un rescate armado. Ese soldado matará a Pedro. Estaba embolatado Pedro. Bien embolatado. Dice que al día siguiente lo iban a matar. Pero en la noche llegó el Señor. Se presentó un ángel y dijo: vístete, síguete.
Prepárate, cree. Y los que estaban orando por él no creían. Cuando llegó Pedro, dijeron, es un espíritu, es su espíritu, pobrecito, ya lo mataron. Es un fantasma. Pero Dios lo libró. Más embolatado que Pedro estaba Jonás. Jonás estaba en el vientre de un pez, en el fondo del mar, lejos de cualquier orilla, alejado de su propósito. Pero clamó desde el vientre del pez y Jehová lo oyó. Y lo refugió el pie en el pez en las playas de Nínive para que cumpliera su propósito. Nosotros tenemos un Dios grande al que podemos confiar, al que podemos clamar. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nuestro Dios es fiel. Yo quiero que te pongas de pie. Vamos.